Hola, ¿cómo están todos vosotros? Pues yo aquí reponiéndome de una recaída que tuve, estuvo, estuvo fatal, ¿verdad? Pero pues, más o menos ya estoy. Aquí en el ambiente, ¿verdad? Está eh, muy frío, las temperaturas han bajado considerablemente, ¿verdad? Eh, las llanuras o los pastos empiezan a estar el follaje, ¿no? Blanquecino ya, hace frío bastante. Eh, pues yo aquí muy contento, ¿verdad? En el programa de Cápsulas del Dermende, presentando la palabra. El día de hoy estamos un poco contentos, ¿verdad? Porque he terminado un trabajo, un retrato a lápiz, ¿verdad? Lápiz, eh, en el cual plasmo, ¿verdad? Una mujer, y detrás de esa mujer hay una historia muy interesante, la cual, pues, yo quiero narrarles a ustedes, ¿verdad? Porque vosotros debéis saber de que todos los poemas, los escritos, por ejemplo, ciencia ficción, historia, todo lo que escribo, ¿verdad? Está basado en algo real, en una historia, ¿verdad? Porque si no estuviera basado en algo real, no, para mí no tendría sentido escribir, ¿sí? Tiene que estar basado en una historia, ¿sí? Eh, Igual que cuando dibujo, pinto, hago wash o tinta aguada, ¿verdad? Eh, Dibujo con gis, al gis, o eh, pintura en seco, que le llaman, ¿verdad? Cuando se coge el pincel y se seca y se pinta, ¿verdad? En fin, hay varias técnicas. Pues todo eso, los murales, por ejemplo, bueno, hace tantos años que no hago murales, ¿verdad? Eh, sí, vosotros tal vez no sepáis, pero me dediqué también a los murales, ¿sí? He inventado incluso también en la ingeniería, he inventado cosas, ¿no? He sido inventor también. Bueno, en fin, mi vida ha sido muy prolífera en esos ámbitos de las cuestiones de crear, ¿sí? Eh, y como yo les decía, pues esta historia es muy interesante, más aparte que terminando de enseñarles el dibujo, empezamos la historia. Cuando termine la historia, ¿verdad? Pues empezaré, perdón por la pronunciación, que no se me da, ya lo saben, empezaré por mostrarles algunos pequeños trabajos, ¿verdad? De dibujo y sus historias, eh, y, y algo más, ¿sí? Si nos da tiempo. Entonces, pues les voy a empezar por enseñar el trabajo que termino, ¿verdad? Pero se vea ahí, mamá, que no sé cómo ponerle así, eh, perdón, creo que se ve mejor así, ¿verdad? Es un trabajo, es muy interesante porque se llama La Mujer de las Palmas. Estuvo en la Expo de Guanajuato, en México, ¿verdad? En el año aquel del Bicentenario. Eh, pero hay una historia de esta mujer
que se hace mucho, pero muy interesante, ¿sí? Bueno, ya se les he enseñado. Eh, vamos a a empezar a narrar, ¿verdad? Esa historia que pues tuve yo la oportunidad, la fortuna, ¿verdad? De, de poder seguirla, investigarla, hacer un reportaje de ella y poder mostrarla, ¿verdad? A ustedes, y como pues ya les dije, muy contento aquí en Cápsulas del Dermendi, ¿verdad? Presentándoles la historia del retrato de la mujer de Las Palmas, ¿no? Es un tema, como todos vosotros ya sabéis, dialogado y escrito al estilo de Dermendi, su servidor. Hoy por eso me da mucho gusto empezar por una aventura y un descubrimiento genial que llevó pues al develamiento de diversos acontecimientos, ¿no? Como se dice, pretéritos, ¿no? Increíbles y hasta muy interesantes, ¿sí? La narración de esta historia nace en la República Mexicana, ¿sí? Al sureste de la ciudad, de ahí, en un lugar llamado Quintana Roo, ¿no? Es un estado muy bellísimo, por cierto, selvático. Mira, eh, se tenía cierto conocimiento, ¿no? De que, pues, en un lugar en lo que es el estado de Quintana Roo, México, ¿verdad? Se hallaban ciertas cuevas y que en ellas pues se encontraban además de osamentas, ¿verdad? Varios productos y que parecían algunos incluso funerarios y otros como una especie de residuos de comida, ¿no? Bien, pues esto fue muy, pero mucho, muy interesante, así que pues se optó porque un equipo de buzos entrara, ¿verdad? Un equipo de espeleólogos y un arqueólogo por una concavidad de un cenote pequeño, ¿no? Porque debéis de saber que en la península de Yucatán, o sea, la península de Yucatán ven que la República Mexicana tiene una forma de la forma del cuerno de la abundancia, ¿sí? Pero al final del cuerno, cuando se hace, como le dicen, cuello de botella, cuando ahí se hace muy angosto, se forma una cabeza, ¿sí? Esa cabeza es ¿cómo se llama? Pues veréis península, ¿sí? Es la península, perdón, porque como vosotros ya sabéis, ¿no? Pues el Alzheimer, que ya está avanzando un poco, no me deja recordar muchas cosas luego, ¿no? Y tengo que esperar a recordar, ¿no? Y si no, pues alguien que me ayude. Bueno, como yo les decía, se forma la cabeza, ¿verdad? Que es la península de Yucatán y de ahí parten dos estados, ¿verdad? Dentro de la misma cabeza, que es toda la península de Yucatán, que es Yucatán, el estado de Yucatán y el estado de Quintana Roo, ¿sí? Bueno, pues en esa parte de Quintana Roo, pues ahí es donde se encontró
todo eso, ese lugar está lleno de cenotes, unos amplios, ¿verdad? Pero hay cenotes que están con un diámetro muy reducido, podríamos decir. Esos cenotes son depósitos de agua, ¿verdad? Depósitos de agua de las filtraciones que hay, ¿sí? Y que quedan ahí como si fuesen, hagamos de cuenta que pozos, porque los pisos de Yucatán, ¿verdad? De ese lugar, de toda esa área, son muy rocosos, ¿sí? Mucho, muy rocosos, entonces sirven como cajones, ¿sí? Ahí esa es la cuestión, por eso es que se almacena el agua, ¿no? Eh, bueno, pues como yo les decía, ¿no? Pues se armó un escándalo, un interés, entró el equipo, ¿verdad? Por esa pequeña concavidad y alcanzar, ¿no? De profundidad, ¿verdad? Una entrada muy estrecha que da a una cueva, ¿verdad? Ingresar pues en ella, ¿no? Y por esa, porque bueno, tuvieron que viajar por esa intensa oscuridad, ¿no? Muchas veces no sé cómo explicarles bien, con un inmenso laberinto, ¿verdad? De más de medio kilómetro, ¿sí? En el cual tuvieron que cruzar entre la oscuridad total, ¿no? Y con un riesgo, pues, de quedar atrapados o perdidos, ¿no? Porque las lámparas que llevan, ¿verdad? Pues no abastecen como uno quisiera toda el área, ¿no? Ya que está muy oscuro todo eso. Y luego sin aire ni tiempo para pedir la ayuda, ¿no? Así que pues se llevaron doble equipo por si aquello, ¿no? Como dicen en mi rancho, ¿no? Por aquello de no te entumas, como un medio de protección y seguridad, ¿no? Mira, tenían que llegar, fotografiar el lugar, sacar videos de todo lo interesante, ¿verdad? Y pues además, para poder hacer pues lo que es un inventario de lo encontrado, ¿no? La posición, ¿verdad? El acomodo, después recolectar las osamentas y artefactos hallados, ¿no? Porque si no, como tan oscuro, hay que sacar todo ello y hacer un inventario y ya con el vídeo puesto de los acomodamientos y demás, pues generar una réplica, ¿no? Para poder analizar de una forma más perfecta, ¿no? Bien, pues en dicho lugar y en específico en los alrededores de Tulum se fue esto, ¿no? Esto que sucedió. Se encontraron ahí 4 cuerpos, 4 esqueletos, sí, de humanos, que al parecer atañan a la prehistoria. Bueno, por eso es que les digo que es muy interesante esto, me interesó demasiado, me fascinó y pues me dieron muchas ganas de plasmar ese cuadro, ¿no? Esto al parecer, de verdad, alguien que habitó la península de Yucatán, en la que fue la era del llamado hielo, ¿sí? Y antes de que dichas cuevas se inundaran, ¿no? Cuando en aquel entonces, ¿verdad? Era un lar de pastizales, ¿verdad? Y no como lo que hoy conocemos de la península, ¿no? Que hoy en día, pues, es una selva, ¿sí?
Mira, en ninguno de los casos y conforme a las osamentas, estos personajes de aquellos tiempos, ¿verdad? Pues fueron parecidos a los mayas, ¿eh? No, ni siquiera a los humanos antiguos que se han hallado en el centro de México, no, tampoco. Más bien se parecen pues a los habitantes del sureste asiático y esto es muy importante que les voy a decir. Y antes de que en dicho lugar nacieran, no se dirán las facciones tan peculiares de los rasgos mongoloides, ¿sí? Ya ven que los chinos tienen sus rasgos muy especiales y sobre todo la posición de los ojos, ¿no? Y ese tipo de mongoloide, ¿no? Miren, esto lo vine siguiendo muy bien de una revista, ¿verdad? Que hizo el reportaje, ¿verdad? Porque fue un revuelo esto, ¿no? Llamada la revista llamada Kuo, ¿verdad? En su sección de paleontología, porque el hallazgo indica que, según el reportaje de la revista Kuo, ¿no? Indica que la América pues se pobló varios millones de años antes de lo que hasta ahora se creía, ¿sí? No solo me estoy basando a la revista Kuo, ¿sí? También he estado investigando en otros lugares, ¿verdad? Y coincide, ¿verdad? Sí coincide lo que me deja claro que no estamos casi nada equivocados, ¿no? Bueno, entre más hallazgos haya, pues la historia va cambiando, ¿no? Mira, como dije antes, ¿no? Se encontraron 4 osamentas, ¿sí? Todo esto en lo que ya les dije que era la península de Yucatán y por orden, pues nos tendremos que ir para, por ejemplo, el hombre del templo, ¿sí? El cual se calcula su edad en unos... este hombre tiene una aproximación de 8,000 años, ¿sí? Cuando mínimo, ¿sí? Esa osamenta se localizó a... ya ve que les dije... Perdón, ya ven que les dije que habían bajado por el cenote y que habían tenido que recorrer en la oscuridad de medio kilómetro, ¿no? Bueno, pues este hombre se localizó, ¿verdad?, a 160 metros de lo que es la entrada, ¿no? Y a 14 metros de profundidad bajo el nivel del mar, ¿sí? ¿Sí? Lo hallaron a este ser, ¿verdad? Lo hallaron, pues boca abajo, ¿sí? Lo hallaron boca abajo y con las piernas, estiradas. Lo que nos hace pensar, ¿verdad? Que se ve, bueno, que aparentemente, ¿verdad? Que nos hace pensar que aparentemente el sujeto murió dentro de la cueva por causas naturales, ¿sí? No sé qué estaba haciendo, tal vez ahí habitaba, ¿verdad? Pero él murió por causas naturales. No se ve que lo hayan atacado depredadores o algunos seres peligrosos o tribus contrarias, no, se ve que murió por causas naturales, o sea, por alguna enfermedad o o algún paracardíaco, no sé, algo así. Bien, seguimos con la mujer de Najerón, ¿sí? Esta, esta osamenta, esta osamenta presenta una edad de 11,600 años y se encontró a 368 metros de la entrada del cenote.
y a una profundidad de 22.6 metros bajo el nivel del mar. Por desgracia, ¿verdad? Porque aquí sí lamento mucho, y yo creo que ellos más, los espeleólogos y el conjunto, ¿verdad? La osamenta pues había sido movida del lugar y había incluso, o sea, el lugar había sido saqueado por salteadores, ¿no? Entonces pues se han de haber robado ciertas reliquias y menearon los huesos, se llevaron huesos incluso, y no sé con qué fines, ¿verdad? Para el mercado negro de seguro, y el mercado negro no sé con qué fines lo usó, porque también podría ser que estos lo usaran para alterar la historia o algo, ¿no? En otro lugar. Seguimos pues con la tercera osamenta, ¿no? Que esa tercera osamenta, ¿verdad? Es fue la mujer de las palmas, la mujer que les presenté el dibujo que hice, ¿verdad? Con esta con una edad mínima, porque con tanta agua, ¿verdad?, que hay ahí inundados y tantos años, pues la osamenta se empieza a deformar. Lo importante aquí sería el calógeno, ¿no? El calógeno, porque cuando, permítame un segundo, ¿sí? Permítame. Ay, perdón, es que tuve una llamada urgente. Les decía del colágeno, ¿verdad? Este colágeno, ¿verdad? Es muy importante porque el carbono 14 pues se basa en el colágeno, y cuando el colágeno ya no está bien o ya no existe, además de que el fémur y todas esas piezas de cadera y pierna se empiezan a porosas, ¿verdad? El carbono 14 ya no puede definir perfectamente la edad del estudio, ¿verdad? De los restos de los huesos. Entonces hay nada más se queda en una aproximación, ¿sí? Pero en este caso, pues cuando mínimo, ¿verdad? Fueron 8,000 años. 8,000 años, como una edad mínima. Pudieron haber sido mucho más años, ¿no? Desgraciadamente no se puede precisar. Estos restos humanos se localizaron en una forma que no estaban alterados, ¿sí? No estaban alterados, y a 157 metros de la entrada del cenote y a unos 23.2 metros de profundidad. Eso especifican ellos, ¿no? Bajo lo que es el nivel del mar y en una posición tipo funeraria, aparentemente, ¿verdad? También se halló ahí carbón y huesos de animal, ¿sí? Eso es una cosa muy importantísima, porque nadie metió esos cuerpos bajo el agua, ¿sí? Tuvieron que haber entrado por su propio pie, ¿verdad? Y cuando estaba todo seco. No hay indicios de que entraran después, sino cuando todavía estaba seco ese lugar. Así que pues ahí vemos, para seguirnos, ¿no? Ahora por último, ¿no? Con la última
el último descubrimiento, ¿no? Encontraron a la mujer de Changhol ahí, con una edad por definirse ahí, porque esto es muy interesante, pero muy lastimero, porque la osamenta muestra problemas en lo que se refiere al colágeno que les decía, y a la osamenta esponjosa, en la que son los huesos, ¿verdad? Se encontró a esta persona, porque no está muy definida, pero sí, parece ser que es una mujer, ¿verdad? Se encontró a 547 metros. Fíjate, esto se encontró a 47 metros de la entrada del cenote y a una profundidad de 0.5 metros bajo el nivel del mar, ¿sí? Bueno, esta respuesta ya te la di, ¿no? La posición está hecha muy difícil de interpretar en cuanto a natural o funeraria, ¿sí? Porque pues ahí no se puede definir bien, ¿no? Y se localizó junto con un conjunto de estalagmitas, ¿sí? Porque, bueno, sí, bien, veréis, las estalagmitas son las que, vamos a empezar por el principio. Está la caverna, la cueva, ¿verdad? Hay una filtración de agua, como la tierra sirve como una especie de filtro, ¿verdad? Entonces penetra la humedad, ¿verdad? Esa humedad va recogiendo sales y minerales, ¿verdad? Cuando llega al final, a los techos de la caverna o cueva, se filtra y empieza a caer como gota, ¿sí? Esa gota se va formando poco a poco y tarda, ¿no? Cuando cae, no alcanza a caer al piso, ¿sí? Porque como ya viene cargada de minerales y sales, esta sal se empieza a secar y en lo que tarda en gotear, ¿verdad? Hay un secao, ¿sí? Entonces, viene la otra gota, ¿verdad? La siguiente, ¿verdad? O las siguientes, y hacen lo mismo. No caen porque se quedan ahí cuajadas, pues, ¿no? Se cuajan. Y se empiezan a formar ciertas formas de paredes, ¿verdad? Que acaban de grueso a delgado, ¿verdad? Y se les llama estalactitas, ¿sí? Pero, porque siempre hay pero, ¿no? Pero las gotas que sí caen, ¿verdad? Las que no logran cuajar, caen al piso, y entonces cae la otra gota al piso, y cae la otra gota al piso, y se va formando la estalactita, o sea, el contrario, ¿cómo les diré? Eh, el contrario ¿cómo les dije? Bueno, es que la estalactita es la que queda cuajada en el techo hacia abajo, ¿no? Y la estalagmita, esa es la que cae al piso y se empieza a cuajar y a formar hacia arriba, ¿sí? Del piso hacia arriba, o sea, del piso hacia el techo. Sí, esas son las estalagmitas. Bueno, la pregunta contestada, ¿sí? Nos seguimos. Me queda a mí sobreentendido, ¿verdad? Que estos restos, ¿verdad?, fueron encontrados cuando aún la cueva no estaba bajo el nivel del mar, ¿sí? Como les dije antes, porque es que se encontró en el lugar, ¿verdad?, carbón y se encontró fogones, así como huesos de animal, del llamado
o conoció, ¿no? O conoció como camélidos. O sea, ¿a qué me refiero con camélidos, no? Perdón, voy a estornudar, creo. Es por el frío. Perdón. Ay, Dios. Ay, Dios. O sea, me refiero con los camélidos a los camellos, ¿no? A las llamas o guanacos. O sea, rumiantes o cuadrúpedos, ¿no? A eso me refiero. Lo que quiere decir que estos seres, ¿verdad? Comían ese tipo de animales que en esa área de la República Mexicana, ¿verdad? No se da mucho, porque ahí no se han dado las llamas y todo eso, ¿no? Los guanacos, ya no digamos los camellos, ¿no? Pero sí las llamas o los guanacos, porque esos son de por allá, del sur, más al sur de la América, ¿no? Como Perú y todo eso, ¿no? Entonces ahí, lo que quiere decir que de allá han de haber venido para acá, o no sé si pasaron junto con los seres humanos, ¿no? Por lo que es los caminos. Ya ven que había tierra, ¿verdad? Pero separada por mares, pero en la era de hielo se congeló el mar, ¿verdad? Y hubo oportunidad de caminar a través de ahí, del hielo, ¿no? Sobre el hielo y llegar a otros lugares poblados, ¿no? Lugares que estaban más cercanos al calor del sol y que, pues todo esto es por buscar, seguían a los animales más que nada, ¿no? Porque los animales buscan agua para beber y buscan pastos frescos, ¿no? Para comer. Entonces el ser humano pues lo sigue, ¿verdad? Porque sabe que ellos van a buscar eso y que a ellos también les interesa y van y lo siguen y encuentran lugares más selváticos, ¿no? Donde puedan habitar mejor. Eso es lo que produjo todo ese paso, ¿no? Se dice que estos seres, ¿verdad? Se pusieron antes de que las aguas del mar crecieran por lo del nivel, ¿no? Que subió hace aproximadamente unos 900, no, que 900 ni que nada, perdón, 9,000 años, 9,000 años, ¿sí? Hace 9,000 años. O sea que el mar tapó las cuevas, ¿sí? Pues estudios recientes en lo que se refiere a fósiles y corales, ¿verdad? Demuestran que el nivel del mar ha crecido, pues así, fácil, 90 metros, tan solo en los últimos 12,000 años. Fíjense nada más, ¿no? Ha crecido 90 metros, ¿sí? Tan solo en 12,000 años. Cuando inició el calentamiento que derritió las grandes masas de hielo en el mundo, ¿sí? O sea que se quejan del calentamiento global, ¿verdad? Se quejan de que estamos matando el sistema, ¿no? Planetario, al menos el nuestro, ¿no? En especial el mundo, ¿no? La Tierra. Y parece ser que estos científicos, no sé de dónde salieron, no piensan que, o algo traen, ¿verdad? Algo traen entre manos, que no dicen o no quieren reconocer más bien de que el calentamiento global, ¿cómo se dice? Global, ¿cómo se llama? Bueno, que el calentamiento global, pues es un hecho incluso natural, ¿sí? Porque se ha dado. Y se ha dado porque en la era de hielo y cuando se derrite, ¿verdad?
suben los mares. ¿Y por qué se derrite? Por un calentamiento. ¿Y quién provocó el calentamiento? ¿Sí? Si en esa época no existía nada de tecnología y algo que pusiésemos a provocar esos desajustes, ¿no? O sea, se me hace tonto, se me hace muy obvio, ¿verdad?, que estas personas o no saben lo que dicen o están queriendo ocultar sus cosas para ciertos fines que traen entre manos, ¿no? Pues sí, como les venía yo diciendo, ¿no? Que se derritió, ¿no? El hielo y subió las aguas del mar. Ahora, conforme a su estructura, ¿no? Estamos hablando de los hallazgos de los cuerpos, ¿no? De la apariencia, perdón, y genética, ¿no? Estos viejos restos, ¿verdad?, aclaran, al parecer, fuertes indicaciones, ¿no? Que se piensa que dichos seres vinieron de la China, ya sea del centro de China o del sur, ¿no? Se cree que fue antes. Fijaos bien, porque esto es importantísimo, porque se cree que fue esto antes de que evolucionaran con los rasgos mongoloides, ¿no? Que hoy en día presentan. O sea que aún no tenían los rostros de chinos y estas cosas, ¿no? O características de mongoloides, ¿no? Y otros amerindios, ¿no? O chinos también, los que llegaron, porque todos esos que les digo, los mongoloides, los chinos y los amerindios llegaron pues miles de años después a la América, ¿no? Después de que estos seres que se han encontrado en las cavernas adentro de los cenotes, estos fueron mucho antes que los que llegaron, ¿no? Bien, esto nos aclara que en la península de Yucatán se tiene hace ya 10,000 años, ¿sí?, una población propia con características muy peculiares y locales, ¿no? Porque es que estos no se parecen en nada a los restos que se han encontrado en la Brasil, ¿no? En la Venezuela o Estados Unidos, ¿no? No se parecen. Son podríamos decir que son únicos, ¿sí? Únicos. También se dice que hace ya unos 10,000 años, ¿verdad?, ya existía pues una gran diversidad biológica más grande de la que incluso hoy en el continente hay, ¿no? Y es el momento en que se piensan, ¿verdad?, según sus investigaciones, que no hubo una migración, sino varias, ¿sí? No fue solo una migración, fueron varias y en diferentes épocas. ¿Qué pasó aquí, verdad? Hay cosas que no podemos saber muy bien porque no hay datos todavía que nos lleven a una confirmación, ¿no? Pues muy seguro es que por el estrecho del Bering, ¿verdad?, o de la Bering, pasaron en diferentes épocas. De hecho, pues sí, está muy claro esto, ¿no? Porque ahí pasaron diferentes poblaciones, ¿no? Unos a tiempo y otros a destiempo, pero pasaron, ya que algunas ya presentaban características mongoloides, ¿no?
Imaginaos, ¿no? Mirad, estos esqueletos encontrados son muy importantes, ¿no? Bueno, para mí son muy importantes y yo creo que para todo el mundo, por el hecho de refutar las diferentes tesis y teorías del poblamiento de la América, ¿no? Y en particular la teoría de los Clavisfirts, ¿no? Que le llaman, ¿no? La cual asegura que en Estados Unidos, ¿verdad? La comunidad Clovis de ahí, de Estados Unidos, es la más antigua de todo el continente y que incluso colonizó Centro y Sudamérica, ¿no? Eso dicen ellos, ¿no? Eso ellos se quieren adjudicar, ¿verdad? Que en ese lugar donde viven ellos, que Estados Unidos ni es de ellos, ¿verdad? Porque ellos son extranjeros que vinieron de la Inglaterra, como ya les he dicho, ¿no? Vinieron de la Gran Bretaña y vinieron que en calidad de reos, ¿no? En calidad de reos peligrosos, destinados al patíbulo, ¿no? Y que aquí sobrevivieron. Y de ahí vienen, ¿no? De esa gente mala, de esa gente cruel, de esa gente estafadora, asesinos, ladrones, en fin, de todo lo más sucio que se pueda uno imaginar, porque pues estaban destinados al patíbulo y eso los hace delincuentes, ¿no? Y peligrosos además. Como les venía diciendo, ¿no? Mirad, todas estas historias las han declarado Arturo González, arqueólogo, ¿verdad? Y biólogo, Eugenia Aceves y Jerónimo Áviles, expertos en exploración de cuevas, ¿no? También con ellos Alejandro Terrazas, ¿no? Un doctor en ciencias arqueológicas, y su esposa Marta Benavente, maestra de prehistoria, antropóloga, ¿no? Dice Alejandro, ¿no? Que intenta saber sobre la mujer de Chanjol, ¿sí? Que como yo les había dicho, ¿no? Que es muy difícil porque están muy esparcidos los huesos, ¿no? Están... que dice que le diga cómo murió y ella quiere que él quiere que la mujer de Chanjol hable, ¿verdad? Y le diga, oye, porque hay muchas preguntas, ¿no? Y la pregunta sería, pues la primera, ¿no? ¿Cómo murió? ¿Cómo vivió? Quiere él saber, porque está muy interesante, ¿no? Saber cuál era su calidad de vida, que le aclare pues cómo es y por qué enterraban a sus deudos, ¿verdad? En lugares tan dificultosos y peligrosos, ¿no? Además, pues quiere saber quiénes eran ellos en su comunidad, ¿verdad? Y qué hacían. Bien, ahora, pregunta Arturo González, ¿verdad? ¿Quién eran esos hombres prehistóricos de la península, ¿no? De Yucatán. ¿Cómo y de dónde llegaron? ¿Acaso eran nómadas o no? Y si convivieron con más bien con la megafauna, ¿no? Ya extinta, ¿sí? ¿Cómo? ¿Quieres saber cómo se pobló América? Porque eso es un dato muy interesante, no lo sabemos realmente, creemos, según la historia, ¿verdad? Creemos unas cosas, pero en realidad son verdad, ¿en qué se basan? No hay algo en que sustentar, ¿sí? Firme, sólido. Entonces, todo esto queda en quién sabe, ¿no?
En fin, creo yo que hay más preguntas que respuestas. Y es que la historia está cambiando día a día con los nuevos hallazgos, ¿verdad? Y nuevos descubrimientos. Pues como siempre lo he dicho, ¿no? La historia miente. Pero esos descubrimientos la desmienten, tal vez, y solo, pues, tal vez, ¿verdad? Alguna vez logremos encontrar el eslabón perdido, que lo creo difícil, porque eh, según esto, ¿verdad? De lo que he dicho al final, ¿verdad? De este buen reportaje, ¿verdad? Hay algo muy interesante, ¿no? El eslabón perdido, ¿sí? No sabemos. Se refiere al hombre, de dónde vino, quién lo hizo, de dónde llegó, cómo llegó, si es que llegó, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿no? No basándonos en liturgias, ni mucho menos, ¿no? Sino basándonos en cosas sólidas, ¿sí? En, en cosas verídicas, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Dentro de los cánones religiosos, ¿verdad? Y en este momento, ¿verdad? Específicamente en uno nos vamos a lo que es la Biblia, ¿verdad? Ya sea judaica o cristiana, que adoptaron los romanos, ¿no? Y que modificaron a su modo, ¿no? Ahí Dios hizo a Adán y de ahí que lo duerme, que le saca una costilla y que le dice, pobrecito, estabas tan solo que te hice una compañera, para que no te aburras, ¿sí? Y le hace una compañera y es tu hija y bueno, exactamente no es tu hija, pero es tuya porque es de tu propia costilla y tú señorearás sobre ella, ¿sí? Aquí empezamos con dificultades, ¿sí? Porque si vosotros leéis bien el párrafo, sí, el párrafo que está ahí, entonces os daréis cuenta de que quien escribe esta historia, o los que escriben esta historia, ¿verdad? Son misóginos y machos, ¿sí? Porque con esas declaraciones tan duras, ¿verdad? Tan severas, tan hasta crueles, podríamos decir, están coartando la libertad y las acciones de la mujer. Porque la saqué de tu costilla y te pertenece, es tuya, ¿sí? Es sangre de tu sangre, ¿no? Gen de tu gen, porque te la saqué como si fuese tu hija, ¿sí? Como si la pariste, ¿sí? Pero te la parí yo para ti, ¿sí? Entonces tú señorearás sobre ella, o sea, mandarás, porque eso es lo que quiere decir. Vas a señorear, vas a mandar, vas a dirigir, ¿sí? Y no hay opciones, no hay opciones, ¿sí? Señoreará sobre ella, sobre todas las cosas. Eso es lo que quiere decir. Por eso, por eso es que la mujer, durante tantos y tantos años, ha sido gobernada, manipulada, vejada y ordenada, ¿verdad? Por los hombres. Por esos errores tan graves de la gente, no de ellos, porque ellos eran misóginos, ellos eran machos, ¿verdad? Ellos les valía un reverendo y soberano, como dicen en mi rancho, ¿no? Les valía un soberano y reverendo cacahuate, ¿sí? Resulta ser de que no solamente
de que no solamente acaba ahí todo esto, ¿no? Sino que todavía sigue. Y sigue que aparece una culebra, ¿verdad? Que todos sabemos que las culebras pues pueden ser mansas, ¿verdad? No hacen nada, o pueden ser peligrosas, que si hacen algo, ¿no? Tienen veneno para su protección, ¿no? Porque si algún depredador las ataca, ellos lo muerden, lo matan y demás. O si ellos quieren comer algo, un animal, lo muerden, lo matan por el veneno para poder tragarlo, ¿no? Esto pues se da en esos tipos de animales rastreros, ¿no? Pero está también escrito ahí cosas interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, que esta habla, permitidme un segundo. Perdón por la interrupción. Bueno, yo les decía, ¿verdad?, que después la culebra esta habla con la mujer llamada Eva, ¿sí? Y que le dice que seduzca a su marido, ¿no? Que coma, bueno, está en una metáfora en la cual le dice que coma del fruto prohibido, presenta un árbol, ¿sí? Y que presenta, en ese árbol hay varias cosas. Presenta el árbol y le dice que coma de la manzana, cuando la manzana es un material buenísimo, ¿no? Que tiene proteínas, vitaminas y demás. Bueno, por lo menos tiene agua y vitaminas, ¿sí? Y es muy buena para la salud. Y dice que coma, y entonces hace que esa fruta la hace maldita, y no es cierto. Esto es mentira. No puede ser una fruta, porque esa fruta, no puede ser una fruta maldita, una fruta mala, porque esa inspiró a la manzana de Blancanieves, ¿no? Que es la manzana de la maldad. Y no, la manzana es una fruta y es bondadosa y es buena, ¿sí? Pues resulta ser de que le dice que no coma de la manzana porque le da a entender de que lo seduzca, ¿no? Y que con eso va a conocer la verdad, ¿no? Que es la generación, ¿sí? Porque está el árbol, ¿sí? Es la generación, el árbol representa la generación. Las ramas del árbol, ¿sí? Representan la generación. Y ella coge la manzana, ¿no? O se cae la manzana, no sé, y la muerde, la come y se vuelve mala, ¿sí? Y entonces dicen que ella sedujo a Adán y que ella es mala porque tiene instintos. Y entonces con el paso del tiempo, los años y demás, y entonces los sacerdotes empiezan a decir que el hombre es bueno. Lo que pasa es que como la mujer es mala y tiene malos instintos por lo de la manzana, entonces va y ¿cómo se dice? Y seduce y obliga al hombre a hacer cosas malas, le mete tentaciones, y que como la carne es blanda, ¿verdad? Que como la carne sufre de tentación, pues pierde, ¿no? Y que pero pierde porque es un pobre ser que peca por la culpa de la mujer. Sí, ellos se lavan, ¿verdad? Y esa agua sucia se la avientan a la mujer para que ésta cargue, todas las culpas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que me expliquen esos sacerdotes sus tonteras, sus prejuicios, sus perjuicios, su misoginia, su machismo, su odio contra la mujer. Por eso es que hay un celibato. ¿De dónde salió el celibato? ¿Quién dijo del celibato? Eso es un invento de ellos, que copiaron de los sacerdotes, ¿verdad? Que
se extirpaban los testículos para no procrear, para evitarse disque esas malas interpretaciones y esas tentaciones, pero que los reyes los usaban, ¿verdad?, como consejeros y como sacerdotes, porque cuando a un animal se le capa, porque es eso, no es otra cosa más que eso, ¿verdad?, se vuelve muy manso. Por eso a los bueyes de los arados y demás, que los capan para que sean mansos, ¿verdad? No procreen hijos, sean estériles, ¿verdad? No tengan estas tentaciones y solo sirvan para el trabajo, para no atacar al hombre, ¿sí? Eso. Precisamente para eso es. Entonces, los sacerdotes los capan, ¿verdad? Son capaos, y los reyes los usan porque se vuelven más dóciles y más fieles, ¿sí? Se vuelven fieles al rey. Eso es, por eso. Jesús nunca se capó. Jesús fue rabí. Y un rabí, para aquellos que no estén enterados y estén siendo engañados por estos sacerdotes misógenos, machones, yo les puedo decir, ¿verdad?, que era rabí, le decían rabí, y era conocedor de la ley, porque un rabí en esos tiempos y en estos, un rabí, hay leyes, ¿verdad? Hay leyes de judaísmo, en donde ser rabí, en primer lugar, se debe de tener barba. Si no se tiene barba, está faltando a la ley, al régimen, a los estatutos, ¿verdad? A la ¿cómo se llama? A la ley, ¿verdad?, interna, al protocolo de esa religión. Y entonces ya no puede ser rabí. Además, ser rabí requiere de ser un hombre de cierta edad, ¿sí? 30 años, podríamos decir, ¿verdad?, que es la edad requerida. Ser casado, porque si no es casado, no. Y tener hijos. Tenía que tener hijos, por ley. Entonces dicen que Jesús dijo que, según ellos, que no se casó y que el celibato y que demás, que no tenía mujer y que no tenía hijos. Entonces, ¿por qué tenía barba si era rabí? ¿Por qué tenía que ser que no tuviera esposa cuando por obligación tenía que ser casado? ¿Sí? Y su mujer, pues era su prima hermana de Lázaro, ¿sí? María Magdalena, ¿sí? Por cierto, muy letrada y con dinero. No era pobre, tenía dineros. Y además de eso, tenía que tener descendencia. Y cuando dijo, coman de este pan y de este vino, ¿qué dio a entender? Les hacen creer que el pan y el vino que era la iglesia y que la sangre de Cristo. No, claro que no. ¿Cómo sabéis? Si han sido engañados de muchas formas. Coman de este pan y de este vino. No, en la mesa no había vinos. No había vinos. Solo pan. Estaban comiendo. Les daban de comer en una casa. Ahí fueron a comer. Pero no les habían servido vino. No había vino, no había copas. Ponen copas. ¿De dónde las sacaron? No había. Incluso Da Vinci, que en aquellos tiempos de los 1500, estaba muy fresco todo eso todavía, ¿no? Se atreve
a poner a María Magdalena plasmada en el cuadro de la última cena que él creó. Y no hay copas, no hay vino. Era su mujer. Dijo, aquí el pan y el vino, ¿sí? Coman. Pero coman porque, o sea, protejan, tengan ustedes en su seno, ¿no? Porque realmente dio a entender que ese pan era María Magdalena, era su mujer, y que ese vino era su descendencia, la genética, la sangre. Y luego la búsqueda del santo grial, ¿no? Grial, se dice así. ¿Qué era el santo grial? Lo buscaban. Unos creen que era una charola que Jesús le dio a María, que porque esa charola estaba llena de fruta y que comiera lo que comiera María, nunca se iba a acabar la fruta. Si se comía una manzana, otra manzana salía. Si se comía una piña salía. Y si se comía un plátano salía. Y se comiese lo que se comiese, salía y salía y salía, ¿no? Nunca, era inacabable, ¿sí? Otros dicen que era la copa donde tomó el vino. ¿Sí? Eso dicen. Pero en realidad, en la búsqueda, cuando aquellos tiempos, ¿verdad?, de las cruzadas, porque para eso se hicieron las cruzadas, para buscar el Santo Grial, para combatir a los extranjeros de Israel, de la Tierra Santa, ¿sí? A los árabes, ¿sí? Porque siempre han estado en guerras, siempre. O sea, es una cosa que ya les he contado las historias, ¿no? De los hebreos y los árabes y eso, ¿no? De Irak y todo eso, ¿no? O sea, de la Mesopotamia, me refiero también, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Ellos fueron y querían disque salvar, pero que mandan en las cruzadas, mandan a estos seres a cuidar el templo. Y ellos sí estaban cuidando el templo, ¿no? Eran muy religiosos y estaban cuidando el templo. Y no dejaban que nada malo les suceda, ¿no? Pero resulta que pasan cosas que ya les... ahí tengo vídeos donde lo pueden ver, es la historia, ¿no? De los cátaros y demás, ¿no? Todo eso. Porque llegan los franceses, ¿verdad? Llegan los franceses porque eran muy católicos también, ¿sí? Y o sea, los Borgia y todos esos, ¿no? En ese tiempo que de las cruzadas, ¿no? De los Borgia, y mandan matar a los cátaros, y los matan a todos, y luego matan a los seres de las que custodiaban el templo, que son los seres de las cruzadas, ¿no? El grupo de los cruzadas, de los cruzados, pues, ¿sí? Entonces los matan porque se escapan los cátaros con alguien, ¿verdad? O con algunos, más bien, los persiguen, se van a las montañas y llegan allá por la Mongolia y todo eso, ¿no? O sea, se escapan porque debéis de saber que Jesús era un niño problemas y que su tío José de Arimatea, hay cosas que vosotros no sabéis, que están errados en todo porque así les han querido hacer, ¿no? Que
que engañar, y se va con su tío porque era comerciante, ¿no? Vendía y compraba metales, oro, plata y todo eso, ¿no? Era muy ricos, y se va y se lo lleva y lo mete a estudiar a varias escuelas. Se lo lleva primero a la Inglaterra, ¿no? O sea, a la Britania, y luego de ahí ya pasa a otras escuelas, y resulta ser que Jesús en sus correrías pasa por varios lugares, ¿no? Y llega llega con los monjes tibetanos, y hay documentación de que dicen que Jesús estuvo estudiando ahí con los monjes, y después ya cuando llega a su tiempo se sale, se va, regresa a su tierra, ¿verdad? Y pasa por varios lugares como la Indias, como varios lugares, ¿no? Aprende mucho de Budas, aprende mucho de varias religiones, ¿sí? De varias, hasta llegar a sus tierras, ¿no? Cuando su primo hermano Juan, llamado el Bautista, está él haciéndolo, y dice, ¿cómo? Y va y se mete al río, pero se mete porque dice que así conviene. Pero ¿por qué le dijo, oye, no te puedo bautizar si tú eres el que me debes bautizar a mí? Porque pues sabía, porque ya previamente se habían visto, habían platicado y todo eso, ¿no? Entonces, él dice, no, pues es un sabio, pues él me tiene que bautizar a mí porque ha aprendido tanto, ¿verdad? Y dice, no, bautízame tú porque así conviene, porque si no van a ver estos y se nos van a echar encima, porque pues las leyes, ¿no? Las leyes de los judíos eran las leyes. Entonces, se bautiza. ¿Pero qué es el bautismo en sí? Ya se los he explicado en otros vídeos, pueden buscarlos. Que es que, bueno, como hablo de todo, pues se tienen que estar buscando. Resulta ser de que el señor del bastón, que dicen que se llama Moisés, que Moisés hizo, dijo en una ley que después de trabajar y todo, llegan los hombres a las tabernas, toman y cogen mujeres de ahí, ¿verdad? De los mesones, y se acuestan con ellas, bla, 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 ¿no? Y llegan a su casa sucios, ¿sí? Llenos de ellos le dicen pecado, pero en realidad llegan oliendo a fémina, ¿no? Alquilada, ¿no? Entonces, pues llegan con ese mal, ¿verdad? Y se acuestan con su mujer así, entonces hay problemas por los olores y demás, o infecciones. Entonces, dice él que antes de acostarse con su mujer y conocerla, o sea, tener relación, pues cuando dice es que conoció a su mujer, es porque tuvo relaciones, ¿sí? Entonces, llegan, se acuestan, dicen no se deben de acostar con ella porque la pueden infectar o la pueden denunciar, o puede haber una discusión grave. Entonces, deben de bañarse con aguas abundantes, está escrito, es una ley mosaica. Tienen que lavarse, o sea, bañarse con mucha agua y limpiarse bien, sobre todo los genitales, para no causar problema. Eso dice, por ley, y era una ley, tenían que hacerlo, una ley, y una ley en los judíos es una ley. Entonces, eso es. Y luego sacan el bautismo, ¿sí? Sacan el bautismo como una señal de que se deben de lavar para ser puros, para limpiar los pecados, según, pero para limpiar los pecados que ya, o sea, para limpiar la sociedad que ya se embarraron, ¿no? Porque no es otra cosa. Así es de que
que no les engañen. ¿Qué el bautismo? ¿El bautismo? ¿Para qué? No, el bautismo es eso. Es una ley mosaica que como es pecaminosa, ¿verdad? Pues ellos se espantan, dicen, ¿cómo nos van a sacar a la luz estas cosas tan feas y tan horrorosas? Mejor las tapamos y las cambiamos, ¿no? Por otras más sutiles y que se desvíen para que la gente no entiendas. Eso es lo que pasa. Bueno, en fin de esto, ya lo dije, ¿no? Ahora nos seguimos ahí mismo, con el árbol que estábamos hablando, ¿no? Y entonces llegan, comen del fruto prohibido, ¿verdad? Y se dan cuenta que pueden vivir y morir, se dan cuenta que pueden tener hijos y tener relaciones y que está muy bien, que es muy complacido eso. Y Dios se da cuenta y dijo, estos granujas ya hicieron de las suyas. Vamos a correrlos. Ya no los voy a mantener. Ahora que se ganen sus propias comidas, ¿sí? Entonces, los corre de la casa, los corre. Y dice, no, pues nosotros queremos regresar porque no sabemos, no conocemos qué hay allá afuera. No, pues lo siento, se me van. Y entonces pone unas espadas volando, o sea, es mago, es una magia, ¿no? Pone unas espadas que nadie agarra, ¿no? Que están así solas, como limpiadores de parabrisas de los autos, y empiezan a estar cruzándose unas con otras, pero con fuego. Las espadas llevan fuego, así que el que entre lo mata. Entonces están así, se pueden quemar, entonces les da miedo y no pueden entrar. Pero el mensaje que hay ahí es importante, es algo insólito, porque el árbol, todos sabemos, no tengo que explicarlo, el árbol representa el árbol genealógico y sus ramas presentan las familias de donde vinimos. ¿Sí? El abuelo, la abuela, el hijo, el hermano, la esposa de algún hijo, que es la genética de uno personal, o sea, el árbol donde vino el papá, de los hijos y demás, ¿no? Dice, no, está prohibido que sepas de dónde vienes. No investigues el árbol genealógico porque está prohibido. Lo vamos a borrar. O sea que dicen que Dios borró el árbol genealógico. Bueno, no lo dicen, pero lo dan a entender muy clarísimo, ¿no? Que se borra el árbol genealógico y que el hombre no sabe, el pobre, de dónde vino. Pero no sabe de dónde vino porque estos truanes, porque no se les puede llamar de otra forma, ¿sí? Borraron todo el asunto. No dejaron jamás que se sepa si existe o no existe el eslabón perdido. ¿De dónde vinimos? ¿Cómo llegamos? ¿Quiénes somos? Porque se sabía, pero lo han borrado. Ese es el problema. Por eso siempre he dicho que las religiones, porque he estudiado religiones durante muchos años, sé cuáles son sus fines políticos, porque no se puede decir de otra forma, ¿no? Para poder manipular las grandes masas, ¿sí? Y poder hacer de ellas esclavos. Así que, pues ustedes dirán, ¿no? Los que quieran creer, que crean, los que no crean, y los que sí que investiguen y que se dediquen un poco más a entender las cosas que deben de entender.
porque viven engañados y no se dan cuenta. Y es que luego me sale la gente con preguntas y luego me dice, es que a mí me enseñaron así. Y si mis padres dicen que soy así, es porque sí. Que mis padres me dijeron que esta religión es la mejor, es la verdadera. Y como ellos dijeron, pues yo sigo igual. Es la mejor, es la verdadera. Y no voy a cambiar, ni mis hijos tampoco. Y empiezan, y es un cuento de nunca acabar de puros burritos, ¿sí? Que ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, y no salen de ahí. Pero, en fin. Bueno, pasando a otra cosa así rápidamente, que ¿se acuerdan que les dije que lo del dibujo de la mujer de la historia que les conté, verdad que es muy interesante? Por eso la saqué, porque es muy interesante, para que sepan que también aquí, en la Tierra, no solamente en un lugar, sino en todos, hay variación en lo que es en cuanto a la historia, mentiras, engaños y verdades. Bueno, ahora nada más les digo, les dije ya, ¿verdad? De mi sobrina, ¿no, verdad? Bueno, esta nena que ven aquí es una sobrina mía que quiero mucho, que como ya les había dicho, ¿no? Cuando escribo un poema, cuando escribo una historia de ciencia ficción, cuando escribo historia, cuando escribo un reportaje, cuando escribo algo interesante, eh, cuando dibujo, cuando pinto, cuando hago un mural, todo está sustentado por una historia sólida, porque, perdón, sin esa historia, pues no tendría ningún caso que yo hiciera algún trabajo de eso, ¿sí? Mirad, de este lado, aquí en mi sombra, aquí en mi dedo, aquí, es mi suegra, ¿sí? Ya se los había comentado, la dibujé, porque ella tiene una historia, ¿no? Tiene una historia muy interesante, sufrida, y quise yo, con esta imagen, perpetuarla para mi esposa, ¿no? Porque es su madre. Y además, porque la historia que arrastra, ¿verdad? Es digna que esté ahí también, ¿no? Recordarla, ¿sí? De este lado, como les decía, de este otro, ¿cómo está aquí? Ah, sí, aquí, perdón. De este lado, esta, bueno, pues es mi sobrina, a la cual le decía yo Coca. No recuerdo por qué le decía Coca. Ya se me olvidó porque hay un motivo, una historia y todo, pero no lo logro recordar ahorita, no recuerdo por qué, cómo nació la Coca. No recuerdo. Pero hay una historia también muy grande ahí, demasiado grande, porque en ese tiempo, ¿verdad? Pues se suscitaron varias cosas y antes de ese tiempo también, ¿sí? Allí es una historia muy larga familiar, ¿no? Que va desde historia, desde la genética de dónde vinimos, del árbol genealógico, ¿verdad? Y otras tantas cosas más, porque a mí me ha costado muchos añísimos, me ha costado muchos años estar investigando de dónde vengo, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vienen mis padres? Porque la mayor parte de la gente investiga su árbol genealógico, ¿verdad? Pero se revuelve porque se pierden en el camino porque no siguen buscando, no siguen la trayectoria de la esencia, de la raíz, ¿sí? Por ejemplo, en un caso, ¿no? Supongamos en el mío, vamos a poner el mío.
mi padre, ¿no? Mi madre. Dos seres que están perdón, en el árbol genealógico, ¿verdad? Dos seres, pero que vienen de prácticamente de ramas distintas. Entonces yo sigo una línea, que es la de mi padre, por decir. Sigo a mi padre. ¿De dónde viene mi padre? ¿Cómo llegó? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la genética, no? Su sangre, su descendencia de él. Y luego, aparte, la de mi madre, ¿no? ¿Quién es mi madre? ¿De dónde vine? Y eso. Ya las tengo. Ahora, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo es que llegaron? ¿Cómo se vieron? ¿Cómo se conocieron? Tuvieron hijos ¿quiénes son sus hijos, no? Pues nosotros y que ¿cuántos hermanos? Pues que somos varios, ¿no? Pongo en el árbol genealógico los hermanos y donde nacieron. Ahí vamos a empezar, mirad. Y así como así, seguimos. Y que mi hermano se ha casado, ¿no? Y que se ha casado con una mujer y que esa mujer es de otro lugar y que mi hermano es de ¿no? De otro, ¿no? No sé. Y que se han contado y que han tenido hijos. Y que de esos dos hijos, de esas dos ramas ha nacido uno nuevo. Y que ese ha nacido ahí. Pero ahí donde, bueno, ahí. Y que ahora es de ahí. ¿Sí? Pero nos regresamos, ¿eh? Y así sigue todo, y se empieza a revolver todo el asunto, y luego ya no sabemos ni qué, ¿sí? Ni qué, nos perdimos. ¿Por qué? Porque unos siguen equivocadamente un lugar, y pierden la raíz, porque sabe que uno de sus hijos o de sus parientes se casó con otra persona y que esa persona era de otro lugar y luego ya como era hombre, como era el esposo, se van del lado del esposo, del hombre, y pierden la raíz, que era la mujer. ¿Por qué piensan que el hombre es más importante que la mujer? Y están, pero sí, errados, ¿sí? Con H y sin H, pero errados. De las dos formas, ¿sí? Con H y sin H están. Entonces, resulta ser de que se van por el lado masculino y pierden la esencia y luego ya se pierden y ya no saben ni qué ondas, ¿sí? Entonces nos regresamos y vemos, ¿sí? Que si mi padre era de un lugar y mi madre de otro, se juntaron y se formó una genética y nació una persona con dos características en una, ¿sí? Por ejemplo, mi padre, ¿no? Israel, mi madre, árabes, y se forma una en medio, que nace, por decir, en la España, en Cataluña, o que mis padres han nacido en Cataluña, pero que vienen de ahí, pero que ahora son catalanes, ¿no? No. Políticamente, fijaos bien en esto, porque la genética es una y la política es otra. Y digo política porque es un estado político, ¿sí? Las reformas que se han hecho en la tierra, como son las heredades, o sea, los límites, ¿verdad?, entre un pueblo y otro, entre un país y otro, ¿verdad?, fronteras, pues, se podría decir, pues, se convierten en cosas políticas, ¿sí? Si nacieron en España y en la Cataluña son catalanes, ¿no? Políticamente hablando, son catalanes, políticamente hablando. Pero genéticamente no. Genéticamente no. Que les quede claro. Porque la genética es una, ¿sí? Vienen de Israel
y vienen de Arabia y forman una sangre revuelta que se funde, que se unifica, ¿sí? Y se vuelve una sola, que lleva dos razas en una sola. Pero de ahí venimos, esa es la raíz. Y así sigamos con estas dos personas. Y después mi hermano se casa con una mujer que es de otro lugar, ¿verdad? Y que pierde la esencia porque al buscar su genética buscan a su madre, ¿no? Porque es querida su madre, y luego buscan a su padre, y luego resulta ser de que sigue siendo lo mismo. La raíz viene de dónde viene la raíz. Viene de Israel y viene de las Arabias. No deja de venir de ahí, aunque después se revuelva y entonces ya se haga un revoltijo de tres. Pero luego hay que ver de dónde vino la madre y de todo eso, y se hace otro revoltijo de más. Entonces hay una mezcolanza y se empieza a perder la genética. Y luego todos somos de todos lados. Ya no somos originales. Ya no somos originales, es imposible. Ya se perdió la genética. Por eso se dice que hasta la cuarta generación y ya después ya ni siquiera. Pero así sucede. Así que siempre busquen la raíz. Tienen que llegar a la raíz. No importa el final, porque el final ya está bien revuelto. Está bien revuelto. Pero ¿de dónde vienen? Como cuando dicen de Jesús de Nazaret, ¿no? Que de dónde venía. Y que venía que venía de David. ¿Por qué de David? ¿Por qué? Pues porque siguieron la genética del padre y de la madre, porque pues se casaban entre parientes, ¿no? Porque no querían revolver su raza, querían conservarla, ¿sí? Y se daban, ¿no? Se daban. Oye, te vas a casar con mi hija. Ah, sí, ok, ya. Y punto, aunque no hubiese nacido esa hija. Pero que cuando nacía, como ya se habían dado, ya era una ley y se tenía que casar. Y José se casó con María. José tenía 45 años y María 13. Pero como eran parientes y se habían dedicado para el matrimonio desde el nacimiento, pues entonces se casó. Pero no sabemos si porque al tener 45 años más o menos, José tenía esposas. ¿Cuántas? Porque se acostumbra, ¿no? Si ustedes ven la historia, porque no nada más es, ay, sí, se casó con María y ya. No. Hay que estudiar las leyes de ese tiempo, de ese país. Hay que estudiar su genética, hay que estudiar sus costumbres, hay que estudiar su comida, hay que estudiar su geografía, su cartografía y todo lo demás. No nada más es, ay, ya sí, por eso no entienden, por eso no se entiende, por eso no se comprende. Porque debemos de estar enterados de cómo se manejaban, qué es lo que hacían, cuáles eran sus costumbres. ¿Tenía esposas? ¿Cuántas esposas? ¿Tuvo hijos? ¿Jesús tuvo medios hermanos? ¿Tuvo más hijos con María? No sabemos. Y sí sabemos a la vez, porque sí tuvo hijos y tuvo hermanos. Y hermanas. Tengo entendido que tuvo 2 hermanas.
y tuvo hijos, y dicen que no, pero sí tuvo hijos y fue perseguido, su familia fue perseguida. Son ellos, sus hijos son el Santo Grial, son sus descendientes, es a lo que querían matar, no podían dejarlos vivos. ¿Por qué no podían dejarlos vivos? Si va a espantar el mundo, si era un santo, era un Dios, lo habían hecho Dios, y lo han, hasta el momento lo han conservado como Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo un Dios iba a tener hijos y se iba a casar con una mortal? Tenían que matar a esa familia, porque sus fines políticos, religiosos y de billete, el poder se les iba a escapar de las manos, todo se iba a venir abajo, todo el plan, su plan de supremacía. Bueno, pues un momento, por favor, una pausa. Bueno, les decía, perdón por la interrupción, les decía todo eso, ¿no? Que había que ver todo eso. Es importante, muy importante. Bueno, con respecto al dibujo de abajo, a que ¿cuál es? Ya ni sé, este de aquí. Este es otro dibujo a color, ¿verdad? Que se llama La Vita Caliente, ¿no? Eso porque por la Italia, ¿no? Porque teníamos mucho contacto con esa historia de ese lugar y nosotros, ¿no? Había un acercamiento entre esos lugares y nosotros, entonces pues tenemos muy presente y La Vida Caliente, ¿verdad? La Dolce Vita, ¿no? Las sopas y todo eso, ¿no? La comida más que nada, ¿no? Entonces, pues, se me ocurrió, era un niño, iba en la que le llaman al principio la primarias, ¿no? Iba en los años, no sé qué año sería, tercero tal vez, ¿no? Tercer año de curso, hice a mamá haciendo tortillas, pero es que luego íbamos a comprar, después de la escuela, ¿no? Salíamos de la escuela tempranos, ¿no? Como 12 de mediodía, ¿no? Y algo así, ¿no? Y mamá pasaba por una tortillerías que había ahí, ¿no? Y compraba tortillas porque llegábamos y la mesa ya estaba puesta. Ya teníamos que lavarnos las manos y todo lo demás para que nos sentáramos a la mesa a comer. Sí, eran muy disciplinados en la casa. Entonces, pasábamos y yo veía a las personas, ¿verdad? A los trabajadores ahí haciendo en esos comales tan grandes. Eran grandes. Y alrededor había varias personas haciendo con su maquinita, como se ve ahí, haciendo sus tortillas. Y las ponían en la lumbre y todo lo demás, le daban vuelta y luego se inflaban como globos y les daban la vuelta y las sacaban y todo eso, ¿no? Entonces, pues muchas historias sobre eso hay. Se me ocurrió poner a mamá en uno de esos calentadores o braseros, ¿verdad? Haciendo tortilla y poniendo la vita caliente, ¿no? Y como había cines y las entradas, había en los cines la luneta y la galería, ¿no? La galería se estaba arriba, se tenía uno que subir, porque era como un mezanine, creo, como el segundo piso. Y entonces ya uno se salía, subía las escaleras y se iba a galería. Y en luneta no, porque era la planta baja. Ahí, entonces, pues se suscitaban muchas cosas entre la luneta y la galería, ¿no? Porque
Era algo así tremendo, ¿no? Luego aventaban botellas o vasos llenos de porquería, líquidos, ¿no? Que no son deseables y nos andan para abajo. Se suscitaba, se daba, ¿no? Era el México antiguo, era un México tremendo. Pues todo eso se pasaba, por eso hay una historia, todo eso, está lleno de historias muy arraigadas, ¿verdad? Muy presentes, que no se olvidan, por chuscas y demás, interesantes otras, ¿no? Tristes o alegres, por eso puse ese dibujo allí, para que lo vean, ¿no? Porque tiene una historia todo atrás. Y otro, que por último les voy a enseñar, a color, caricatura. Aquí se ve. ¿Cómo se ve? Se ve mejor así, ¿verdad? Esta. Es que la chamaca se sienta en una silla, ¿verdad? Que andaba mal de las patas. Y entonces andaba así, o sea, queriendo secar, ¿no? Y se puso chusco el asunto, ¿no? Y quise hacerlo así también. Pues era todo. Yo creo que con esto terminamos. Me parece que para mí esto ha sido muy divertido, no sé para ustedes, ¿verdad? Si ha sido interesante o divertido, pero ahí se los dejo a su criterio, ¿verdad? Y sobre lo que les dije, pues ustedes dirán, ¿verdad? Ustedes son libres de pensar lo que quieran y razonar, ¿verdad? Y pues si gustan, pues darme sus sugerencias, ¿verdad? Sobre lo que se ha dicho y demás. Yo con mucho gusto estaré leyendo, ¿verdad? O escuchando lo que tienen que decirme. Yo preparo mi salida, pues me despido con mucho gusto, el abuelo, ¿verdad? Elder Mendy.